¡A fuego con la dictadura! Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte. Ya no estarán más encuartelados, se van a encerrar en su casa como protesta hasta que caiga la dictadura. Escuchemos. Quieren sumar, que se sumen. Mi directa va como, ya con el pueblo no podemos contar porque ya sabemos que tenemos un pueblo con muchos niños huérfanos de padres y de madres. Gracias, mi amor. Ya sabemos que tenemos muchos niños en Cuba huérfanos de madres y de padres, que saben pedir mucho por internet, pero no saben denunciar al gobierno terrorista, a la dictadura terrorista, manipuladora, la que tiene el crimen organizado en Cuba. No saben, nadie, las madres no saben denunciar, pero sí saben pedir. Y entonces cuando le resuelven el problema del extranjero, ya pasó, ya resolví, ya se acabó, ya le taparon la boca a las madres. Y entonces nadie se pronuncia en contra del crimen organizado aquí en Cuba. Entonces mis directas van dirigidas a partir de ahora también para el pueblo de Cuba, pero más para las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo. Porque es demasiado el crimen organizado en Cuba. Es demasiado el bochorno que estamos viviendo los opositores en Cuba. Es demasiada la crueldad y la marginalidad y la indecencia y la inmoralidad que estamos viviendo los opositores en Cuba. Y yo estoy hablando en general de todos los opositores. No estoy hablando de mí nada más ni de mi marido Alexander, no. Yo estoy hablando de todos los opositores dentro de Cuba. ¿Oyeron? ONU, Parlamento Europeo, OEA. Que desde afuera de Cuba tenemos varios paparazzis. Varios youtubers. Muchos youtubers. Muchos creadores de contenidos por la libertad de Cuba. Y ustedes, ONU, OEA, Parlamento Europeo, se hacen los ciegos. Se hacen los ciegos porque ustedes saben y están conscientes de que en Cuba hay un crimen organizado. Y que hay un grupo muy pequeño que vive del sufrimiento del pueblo cubano. Un pueblo que no es capaz de alzar sus voces ni siquiera por sus hijos. Por eso es que digo que tenemos millones de niños huérfanos en este país. Entonces la libertad de nosotros, de los cubanos, de los presos políticos, de estos presos inocentes porque son inocentes, porque aquí los corruptos y los delincuentes son los Castro Canel, y ustedes no han hecho nada con ellos. Y ustedes son los responsables de que se cumpla la ley de humanidad en todos los países que firmaron la Carta Magna. Y ustedes no se ocupan de eso. Entonces entiendo yo que dentro de esas organizaciones hay tanta manipulación como la que hay dentro de este país, que hay un crimen organizado. Y entiendo yo que dentro de sus organizaciones está también el crimen organizado, porque ¿hasta cuándo ustedes piensan ver morir niños por falta de recursos de medicamentos? ¿Hasta cuándo ustedes piensan
ver morir ancianos por frío, por hambre, por necesidad? ¿Hasta cuándo ustedes piensan ver presos inocentes por reclamar libertad y justicia y democracia y un país libre, democrático y capitalista? ¿Hasta cuándo ustedes piensan seguir formando parte del crimen organizado de estos corruptos Castro Canel? ¿Hasta cuándo ustedes, OEA, ONU, Parlamento Europeo, que aunque ya diste un paso, te faltan muchos por dar, muchos, te faltan muchos por dar, porque hay muchos corruptos dentro de estas organizaciones que están formando parte del crimen organizado que hay en Cuba? Entonces yo les informo, OEA, ONU, Parlamento Europeo, que como yo no dialogo, ni voy a dialogar, ni voy a responder a los intereses de esta corrupción, de este crimen organizado que hay en Cuba, yo como protesta y mi marido como protesta, vamos a estar acuartelados hasta que se caiga, hasta que ustedes tomen la decisión de encerrar o sacar a estos terroristas de este país. No vamos a salir de casa como protesta, porque no vamos a dialogar con criminales, porque los policías en Cuba responden a los intereses de estos criminales, son otros criminales más. Así que ya no estamos acuartelados, porque la policía nos va a coger y nos va a secuestrar. Estamos acuartelados por protesta, bajo protesta, bajo protesta, bajo protesta, hasta que ustedes, que son cómplices, y lo han demostrado así, OEA y todas las organizaciones internacionales, ONU, Parlamento Europeo, tomen la decisión de hacer algo con esta corrupción y este crimen organizado que hay aquí en Cuba. Por favor, si hay alguien con dignidad aquí, un poquito de principio, que de verdad quiera la libertad de Cuba, que le haga llegar esto al Parlamento Europeo, a la ONU, a la OEA, que ya nuestros presos políticos deben ser libres de inmediato, ya de inmediato. Y los que tienen que estar presos en este país son esa bola de corruptos que hay en el gobierno, porque ya he sido amenazada hasta por generales, tenientes coronel. Ya he sido amenazada de muerte, que voy a pagar graves consecuencias por yo alzar mi voz por la libertad, por defenderme de terroristas como esos, que ustedes los tienen ahí porque ustedes quieren, porque ustedes saben lo que está pasando al pueblo de Cuba, pero no pueden esperar a que un pueblo se levante cuando el pueblo no quiere levantarse. No pueden seguir manteniendo presos por culpa de un pueblo que no quiere levantarse, por un pueblo sin principios, sin dignidad. No tenemos derecho a seguir este castigo por culpa de un pueblo que no quiere que ustedes los escuchen, que no quieren gritar libertad de terrorismo, libertad de crimen organizado, libertad de terroristas como los Castro Díaz Canel. No podemos esperar, nuestros presos no pueden seguir esperando por ustedes, a que ustedes sigan esperando y pasándole la mano a estos criminales. No, porque no son solamente las voces de los opositores dentro de Cuba, fuera, en Estados Unidos también hay millones de paparazzi, millones de creadores de contenido, millones de youtubers que alzan la voz por nosotros también. Se hacen protestas a diario en Estados Unidos por la libertad de Cuba. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Hasta cuándo ustedes le van a seguir pasando la mano a criminales, a terroristas? A estos
estos creadores de crimen organizado en el país. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir